Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alberto Montalvo. Bienvenido a esta sección que yo he llamado Textos Controversiales. En esta ocasión, debido a todo lo que estamos pasando del coronavirus, etcétera, etcétera, me gustaría presentarte 4 preguntas y contestar a las mismas a la luz de la Biblia. El texto que voy a utilizar es Mateo 8, 5 al 13 y me gustaría pues ya empezar. Eh, Pregunta número 1. ¿Por qué sucede todo esto? Me imagino que hay muchas am, teorías, creencias, argumentos de que, pues, dependiendo del punto am, de vista, del trasfondo social o cultural, religioso, cada quien va a decir, pues, el gobierno, el sistema, la gente rica, las industrias farmacéuticas, el pecado, ¿no? Dirían los que son religiosos o creyentes en algo, ¿no? En algún Dios. Yo creo que todo eso está sucediendo porque tiene que suceder, ¿no? Así es. La pregunta número 2 es, ¿por qué afecta a la gente buena todo esto? La pregunta número 3 es, ¿no se supone que si todo esto es un castigo de Dios, debería de afectar solamente a los malos? Y en este caso, si queremos definir quiénes son los malos y los buenos, la pregunta número 4 sería, entonces, el pecado, el juicio que está viniendo es por causa um, de, del mismo hombre, en general, de la raza humana. Es un juicio, es un castigo y seguramente es eh, qué sería lo que está sucediendo ahorita, por el aborto que se está aprobando en varios países, por los matrimonios homosexuales que se están también legalizando. Como ya lo dije, la respuesta a la primera pregunta es algo que tiene que suceder, simplemente. Está profetizado en la Biblia, también como simple lógica, son consecuencias de lo que el hombre ha hecho. También el ir destruyendo, manipulando la naturaleza. Entonces, si leemos el pasaje de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 13, vamos a ver una historia que tal vez diga alguien, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Capítulo 8, versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tiene que ver esta historia o esta anécdota, este pasaje con lo que estamos viviendo? Tendré que explicar un poquito del contexto de los personajes. En primer lugar, Jesús había llegado
como Mesías para salvar a su pueblo, que en ese momento el pueblo elegido había, según la Biblia, había sido el pueblo hebreo, los judíos, los israelitas. Y un centurión romano no era un hebreo, no era alguien que creyera en Dios de la forma en la que ellos creían, no era alguien que fuera visto como una persona buena, no siempre era así, porque para empezar, la cultura romana en aquel entonces era politeísta, tenían diferentes dioses y tenían costumbres que tacharíamos de inmorales en la actualidad. Entre ellas, la poligamia, la cual de hecho también se daba en el mismo pueblo hebreo en aquel entonces. De hecho, las 12 tribus de Israel salieron de 4 mujeres, 2 de ellas eran las esposas y 2 eran las esclavas de las esposas, y las 4 engendraron hijos, y una de ellas, que era estéril, ofreció primeramente a su sierva para que pudiera levantarle descendencia a su esposo, y halló el favor de Dios por hacer esto, y fue sanada, y entonces ella también pudo concebir. Así que de cierta manera, aunque a muchos no les guste, Dios aprobó y bendijo esas acciones en ese tiempo. Y para un propósito específico también, obviamente. ¿Qué sucede? Entonces el centurión romano le dice al Señor Jesús que sane a su siervo. Él no tenía derecho de pedirle al Señor Jesús que hiciera esto, porque los milagros y las señales y eh, toda la atención del Señor Jesús, por así decirlo, estaba dirigida supuestamente al pueblo hebreo, a los judíos. Pero ¿qué sucedió? Que lo rechazaron en su mayoría y terminaron crucificándolo. Qué mal, ¿no? Pero si eso no hubiera sucedido, no se habría abierto la posibilidad de salvación, de la gracia dada por el Padre para con todos, ¿no? Para los gentiles, así les decían a todo el resto del mundo. Entonces, el centurión romano, como era bien sabido en aquel entonces, en aquella época, un hombre de su posición podía tener mujeres, varias esposas, por así decirlo, un harén. Y este tipo de siervo no era un doulos, que es el que no era un simple siervo que simplemente, perdón por la redundancia o rebusnancia, no era un siervo que solamente te lavaba los pies o te servía a la mesa. La palabra que utiliza aquí en griego no es un simple siervo como doulos, utiliza en este caso, en este pasaje, la palabra pais, que era un siervo eunuco en su mayoría, porque por lo general se tenía que tener un hombre de este tipo para cuidar de la casa en el sentido de integridad, en el sentido de que ningún otro hombre entrara y se aprovechara de las mujeres, de las esposas o concubinas del hombre rico, del amo, en este caso del centurión romano. Y pues era una costumbre común. Si ustedes ven la historia, eso es lo que sucedía. Y entonces, ¿qué pasaba? Que con eh, país, este siervo, el centurión romano podría haber tenido todo tipo de acciones, ¿no? El esclavismo o el esclavo en ese caso, dentro de su condición de esclavismo, no podía refutar una sola cosa. Era incluso como un objeto, o puede ser tratado como un animal, era propiedad del amo. Entonces, generalmente se castraban para que no pudiera embarazar a una mujer cuando tenían esta función. Y el centurión romano o el hombre en cargo, el amo, podía abusar, por así decirlo, de la persona, sexualmente hablando. Entonces, la gente de aquella época seguramente era igual de mal pensada que la de hoy. Y lo vemos en varios pasajes cuando el Señor Jesús se acercaba a alguien o alguien se acercaba al Señor Jesús pidiendo un milagro. Decían, pero ¿cómo? Pero mira, pero ¿quién es? No, no se merece que no lo sanes, o ¿por qué lo sanas? Entonces la gente alrededor del Señor Jesús siempre estaba queriéndole decir a quién sanar, cuándo sanar, eh,
se sentían superiores al Señor Jesús y lo estaban poniendo constantemente a prueba. Pero cuando el Señor Jesús escucha a este hombre diciendo, tú solamente di la palabra y será hecho, el mismo Señor Jesús se sorprende y dice, no he hallado una fe más grande en todo Israel que esta. Entonces, ¿por qué afecta a la gente buena todo esto que está pasando? Esa es la segunda pregunta. Dios es justo y la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y asimismo, cuando hay plaga, hay castigo, muchas veces alcanza a todos. La diferencia es que a los que creen en Dios, a los que tienen fe, les funciona de una manera diferente. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es todas las cosas, buenas y malas. Así que Dios es justo. Hay situaciones que agarran parejo. El problema no es eso, el problema es cómo reaccionamos. Y alguien diría, no, pero es que no puede ser así, si Dios es justo, solamente los malos tienen que ser castigados. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. ¿No? Típico que lo prediquen, ¿no? Para señalar pecados, para hacer una lista desde el pecado número 1 hasta, no sé. Eh, Diría alguien, no se supone que ese castigo es solamente para los malos, como en el caso del faraón, ¿no? Cuando no quería dejar ir al pueblo de Dios y Dios mismo envió al ángel de la muerte y tomó al primogénito de cada hogar. Pusieron una marca a los hebreos y el ángel no pasó, no entró en las casas de esos que tenían la marca en los dinteles, en los marcos de su puerta. Y bueno, pues ahí obedecieron, hubo un acto de obediencia, de fe, y ese es precisamente el punto, la fe. ¿Quién está teniendo más fe en esa situación? El centurión romano pecador, eh, no sé ni cómo llamarlo, o sea, no podría llamarlo homosexual porque homosexual es una palabra que se inventó el siglo pasado por la psicología. Los griegos tienen alrededor de 15 palabras para describir una relación homosexual. Entre dos hermanos tiene un nombre, entre un amo y su esclavo tiene otro nombre, entre un padre y, por decir, su nieto tendría otro nombre, entre dos amigos tendría otro nombre. Les digo, en verdad que los griegos tienen un vocabulario muy vasto y el español se queda corto para poder entender todo esto. Por eso es que es necesario explicar estos detallitos de la Biblia, porque a veces leemos y, sí, el centurión romano era un santo, ¿no? No era un santo. Y Jesús no le dijo, vete y no peques más. Jesús sabía que él tenía que regresar a sus funciones y que lo que más importaba en este caso no eran las acciones externas, era la actitud del corazón hacia Jesús mismo, la fe. Entonces, la pregunta 4, porque muchos dirían, es que sí, sea lo que sea, igual y tienes razón, Alberto, el centurión no era tan bueno, pero tampoco era tan malo. Pero definitivamente el castigo que estamos viendo, el juicio, las consecuencias del pecado son obvias y empezamos con la lista. El aborto, ¿no? Se está legalizando en muchos países, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Mm, yo no creo que sea eso. Yo creo que, como lo dije al principio, está escrito, está en la Biblia, en las profecías, incluso hasta Nostradamus, que no está en la Biblia, lo profetizó, ¿no? Entonces, tenía que pasar. Es algo que tiene que pasar, es algo inminente, no lo podemos evitar. Lo único que sí podemos evitar es una actitud indiferente, una actitud falta de misericordia. Mi invitación sería en ese momento a reflexionar cada uno y decir, ok, voy a dejar tal vez de juzgar a los demás, de ver a los demás, decir que es por causa de los demás, ¿qué importa si ellos son culpables o no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis acciones? Tal vez yo no soy tan bueno como pienso, tal vez los otros no son tan malos, tal vez todos tenemos que
doblar nuestras rodillas y pedir perdón por algo y comenzar la acción y ayudar y sanar y restaurar y levantar a aquella gente que nos está necesitando ahora. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye. Soy Alberto Montalvo. Textos controversiales.